Muy buenos días. Gracias a Dios por tener la oportunidad de reunirnos de nueva cuenta. ¿Cómo no darle gracias a Dios si a través de su palabra hallamos dirección, hallamos revelación y que ella es su verdad? Y qué mejor verdad para mantenernos seguros en el presente como en el futuro. Hoy vamos a hablar de la prioridad es la predicación de la verdad. En este caso, la verdad de Dios. Y para eso te voy a pedir que oremos, inclinemos nuestro rostro en esta mañana para pedir dirección a Dios a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos darte las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu protección, por tu dirección, por tu verdad. Porque en medio de estos tiempos de oscuridad, ella ha sido lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Porque la exposición de tu palabra ha roto con toda simpleza nuestras vidas. Y no solamente ello, sino también con toda maldición generacional. Espíritu de Dios, hoy oramos para que seas tú quien nos sigas conduciendo y enseñando toda la verdad. Padre, te pedimos que tú en esta mañana hagas la obra una vez más en nuestras vidas, tomes control total del tiempo, toma control total de mi boca para que las palabras que salgan de mis labios cumplan tu propósito para mi vida y para cada uno de los que hoy seremos instruidos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias. Amén y amén. Muy bien. El tema es la prioridad es la predicación de la verdad. ¿Qué queremos decir con prioridad? Que se considera lo más importante y que requiere de nuestra mayor atención. ¿Por qué motivo? Porque solamente hay una verdad. Y la verdad de Dios, como lo dijo el Señor en Juan capítulo 8, verso 32, que cuando conozcamos la verdad nos va a hacer libres. Y ese mismo capítulo, en el verso 36, nos dice que si el Hijo verdaderamente nos ha hecho libres, o si el Hijo nos libertare, verdaderamente somos libres. Libres de todo aquello que nos ata, todo aquello que detiene hoy en día a los que hemos decidido caminar con el Señor, no seguir en este camino de la verdad que produce en nosotros vida, la verdad de Dios. Muy bien. Aquí habría una pregunta que hacernos antes de continuar. ¿Por qué es prioridad compartir la verdad? Porque la predicación de la verdad de Dios rompe, corta y pudre todo yugo de maldición generacional que nos está oprimiendo. ¿Qué dijimos? Porque es prioridad compartir la verdad de Dios, porque la predicación de la verdad de Dios rompe, corta y pudre todo yugo de maldición generacional que nos oprime. Y no solamente a nosotros, sino está lista para oprimir a las generaciones aún que no han nacido. Por eso, la predicación es tan importante comunicarla, porque la verdad de Dios se transmite a través de un hombre para los hombres. Y la predicación de la verdad tiene dos elementos. Uno de ellos, la verdad de Dios, y número dos, la personalidad del portador, del que lleva el mensaje. No puede excluir a ninguno de estos dos elementos y ser todavía la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber congruencia tanto en el mensajero como en la verdad de Dios.
y debe ser compartir la palabra, el pensamiento más profundo, su ley moral de Dios, como Él quiere que tú y yo vivamos para que nos vaya bien. La predicación es la presentación de la verdad a través de la personalidad. Una vez afirmamos que cuando tú y yo predicamos o llevamos el mensaje de la verdad a otros, tiene que ir respaldada por los cambios que ha hecho el Señor en mi vida. Yo no puedo decirle a la gente que no me mire a mí porque soy imperfecto y que solamente escuche el mensaje. De hecho, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, Él le decía a quien le escuchaba que no hicieran como lo hacían los fariseos, pero que sí hicieran lo que ellos transmitían de la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, en nuestra naturaleza humana, siempre estamos viendo que hay una congruencia. Entonces no podemos separar la verdad de Dios de la personalidad. Y repito, porque la predicación de la verdad rompe, corta, pudre todo yugo de maldición generacional que te está oprimiendo y se está preparando para oprimir a tus generaciones. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en su primer mensaje, Él consideró importante la predicación de la palabra de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 4, en el verso 23. Y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál fue su mensaje central? ¿Cuál fue su motivo principal de nuestro Señor Jesucristo? Ponernos la muestra, el ejemplo. ¿Qué hacía Él? A donde se dirigía, enseñaba y predicaba la verdad de Dios, la verdad del reino de Dios. Esto permitía que hubiera sanidades y quitara toda dolencia del pueblo. Verso 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué provocaba la predicación de la verdad? Ya lo mencionamos: romper, cortar y pudrir todo yugo de maldición generacional que oprime a la gente. Y le siguió mucha gente de Galilea, el verso 25, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto es lo que provoca la predicación de la palabra de Dios, la predicación de la verdad. Y para ti, para mí, tiene que ser una prioridad llevar el mensaje. Pero hubo algo muy importante y que tú y yo tenemos que orar y que requerimos no solamente nosotros, sino todos aquellos que escuchen la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, verso 45 de la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. La gente, aún nosotros podemos estar escuchando la verdad y no comprenderla. Por eso es necesario orar, que el Señor abra nuestro entendimiento para que haya comprensión de su verdad. Y quiero orar de nueva cuenta, ya lo hicimos, pero ahora vamos a orar en esta dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pon tus manos en tu cabeza y después lo vas a poner en tu corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que seas tú quien abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que de esta manera comprendamos las Escrituras, que es tu verdad. Gracias, Señor, porque esto es muy importante para mi vida, como para cada uno de los que estamos escuchando, porque está de por medio mi vida eterna y la vida eterna de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muy bien. Una vez nos preguntamos por qué es importante la prioridad predicar la verdad. En este tiempo
en el cual hay tantas corrientes, tantos pensamientos, y que se están encargando de conducir a las nuevas generaciones, desde niños, adolescentes y jóvenes, a negar la existencia de Dios. Y a esto, muchos jóvenes, adolescentes y niños que he llegado yo a conversar con ellos, ya se califican como ateos, porque dicen, Dios no existe. Esta corriente de pensamiento no es nueva. En el siglo V y IV antes de Cristo, los filósofos griegos, ¿quiénes eran los filósofos griegos? Los amantes del conocimiento, que es lo que significa filosofía, ¿verdad? Amante de la sabiduría o del conocimiento. Habían acuñado ya una frase para definir a las personas ateas, y era el cese de toda relación con los dioses. La segunda definición era personas malvadas que negaban y faltaban respeto a los dioses. Hoy en día, una persona atea niega la existencia de Dios porque quieren vivir como mejor consideran ellos. Y de una otra manera, el negar a Dios, el decir que no existe, les permite pecar, entre comillas, a gusto, de muchas maneras, porque dicen, Dios no existe, Dios no me ve, yo no tengo a nadie que darle cuentas, entonces voy a hacer con mi vida lo que yo desea. Pero te quiero decir que todo ser humano, algún día estaremos delante de la presencia de Dios y tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos. Y si no, Él nos lo va a recordar, porque ese día serán abiertos los libros y ahí estará escrito qué fue lo que hiciste tú y qué fue lo que hice yo. Y no podremos negarlo, porque hasta la película nos la va a pasar el Señor de el tiempo en el cual caminamos negando la existencia de Dios. Entonces hay un gran compromiso para aquellos que han declarado a Jesús como Señor y Salvador y que mencionamos a Dios como nuestro Padre. La prioridad es predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dijimos que no podemos separar la verdad de nuestra personalidad, de lo que somos, porque la gente muchas veces va a creer en Dios a través de lo que ven que hagamos y ven lo que hacemos, aún de lo que sentimos que será expresado a través de nuestros labios. Viendo que es importante la prioridad, predicar la verdad no solamente es importante, sino también nos es necesario. ¿Qué significa necesario? Que es indispensable, obligatorio, forzoso y preciso, inexcusable ha de ser o suceder, predicar la verdad de Dios. También nos dice que ¿qué significa necesario? Aquello de lo que uno no puede apartarse. Cuando somos llamados al reino, hay algo en nuestro interior que nos hace que hablemos de la verdad de Dios. No podemos apartarnos de ello, porque va a fluir a través de nuestras personas. Y si nosotros viéramos cuál es la prioridad del mundo o de nuestra sociedad, vas a dar cuenta, para muchos es el dinero o el trabajo, porque a través del trabajo obtienen dinero. Su prioridad para muchos en este tiempo es la salud, por eso vemos que ha aumentado la gente que practica ejercicio y se cuidan en su alimentación. Para otros su prioridad en la vida es la diversión, otros el descanso, otros la fama. Por eso la gente actúa en consecuencia de. Si les gusta el dinero, se van a poder trabajar fuertemente. Si les gusta la diversión, van a buscar gente acorde a sus deseos de divertirse y muchas veces no sanamente. Si les gusta la fama, van a estar buscando el reconocimiento, van a buscar quien les aplauda. Otros, si les gusta el descanso, se van a molestar cuando alguien interrumpa su sueño. Y si te das cuenta, en las prioridades de la vida, de la sociedad y de los seres humanos en este tiempo,
no está presente nuestro Dios. Por eso, cuando vemos cómo nuestro Señor estuvo instruyendo a sus apóstoles, nos damos cuenta en el libro de Mateo capítulo 17, la obra central del equipo apostólico era la de predicar la palabra de Dios. Y dice así Mateo capítulo 10, verso 7, y yendo, cuando los envía el Señor a predicar la palabra, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando los apóstoles pidieron señal de su regreso, en Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La misma pregunta que tenían y que hicieron los apóstoles al Señor es la pregunta que muchos hoy en día tienen y que la palabra de Dios nos da respuesta. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? Cuando se ha predicado este mensaje, el reino, a todo el mundo, a todas las naciones. Cuando nosotros buscamos estadísticas, nos damos cuenta que hay alrededor de casi 4,000 millones de gente en el mundo que todavía no han escuchado el Evangelio. Entonces, la predicación de la verdad es urgente, es una prioridad para ti y para mí. La iglesia primitiva entendió bien que la prioridad era predicar la palabra. Vemos en el libro de Hechos capítulo 8, versos 5 y 6, que cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿qué fue lo que hizo? Leamos. Hechos capítulo 8, versos 5 y 6 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hizo la iglesia primitiva del libro de los Hechos? Comprendió que era importante que la predicación de la palabra. Igualmente, cuando Pedro fue llamado por el centurión romano y va al lugar a donde habían ido esos mensajeros traerle del lugar donde se encontraba, en Hechos capítulo 10, versos 42 y 43, ¿qué hizo Pedro, el apóstol? Vean lo que dice en el verso 42 y 43. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No solamente es que la gente conozca la verdad, sino que a través de la verdad, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 32, la verdad nos hará libre. ¿De qué nos hará libre? De todo pecado. ¿Y por qué motivo? Porque el Señor mismo, cuando los fariseos lo enfrentaron y dijeron que Él, de parte de quién venía, y el Señor le dice, yo vengo de parte de Dios, y si conocieras a Dios, porque los fariseos decían, somos hijos de Abraham, y él dice, si conocieran a Abraham, entonces creerían quién soy yo. Juan capítulo 8, verso 44, vamos ahí. Juan 8, 44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O predicamos la palabra de Dios, o sin darnos cuenta estaremos hablando de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Quién es el padre de la verdad? Nuestro Dios, de la cual nuestro Señor Jesucristo se encargó de transmitirla a todo el mundo. ¿Y por qué es tan importante predicar la palabra de Dios? Porque nos dice el libro de Proverbios capítulo 14, verso 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos.
La palabra de Dios o la verdad de Dios en la vida del ser humano traerá un temor. ¿Qué es el temor para Dios? Honra y respeto y reverencia al Creador de los cielos y de la tierra. Pero la palabra esperanza, de la cual nos dice Proverbios capítulo 14, verso 22, dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué significa esperanza en medio de estos tiempos? Un lugar de refugio y protección, una fortaleza, un sitio para guarecerse del mal tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos que a través de la palabra de Dios no solamente nos fortalezcamos en fe, sino también haya una firme confianza en Dios, que esto es esperanza, que nos permita poder en medio de estos tiempos mantenernos en un lugar seguro y protección, un lugar de refugio seguro y protección, una fortaleza, un sitio que nos permita guarecernos o protegernos del mal tiempo. ¿Y por qué dice este texto de esta manera? ¿Por qué habla del mal tiempo? Porque pareciera que las tinieblas van en aumento. A donde volteemos nos damos cuenta de las situaciones difíciles que está viviendo la gente. Este tiempo de pandemia ha hecho solamente que en esta crisis de salud hay una crisis emocional y de valores en la gente que ha aflorado. Y nos estamos encontrando con en hogares que han sido abandonados por él o ella. Hogares en los cuales se ha fracturado la relación en pareja y están llegando o han llegado ya al divorcio. Y todo esto afectando ahora a estas nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes. Porque han creído a la mentira de Dios, que ya no es posible mantener o poder mantener una familia, un hogar, que no es posible seguir amando con la persona que se comprometieron para concluir su vida hasta que la muerte los separe, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos que nuestros hijos tengan una fuerte esperanza en Dios. Y esto solamente va a venir cuando tú y yo, o en nuestros corazones hay el temor a Dios, que es el respeto, la honra y la reverencia a obedecer su palabra. Repito, esperanza significa un lugar de refugio y protección, un lugar seguro de refugio y protección, una fortaleza y un sitio para guarecerse del mal tiempo. Si no lo hiciéramos así, entonces lo único que estaríamos haciendo con la palabra de Dios, al no recibirla y vivirla y tomarla, menospreciarla. ¿Y qué significa menospreciar? Rechazar, renegar, rehusar, abominar, aborrecer, desdeñar, odiar, ser indiferente. Y en ese tiempo nos estamos dando cuenta que hay muchos hombres y mujeres que están viviendo en indiferencia. Por eso es importante el temor de Jehová en nuestro corazón. También Proverbios capítulo 15, verso 33, nos dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y cuando nosotros tenemos el temor de Jehová, que es la honra y el respeto a Él, dice, y a la honra precede la humildad. Vamos a ser hombres y mujeres que vamos a vivir caminando, reconociendo en todo momento la palabra de Dios o a Dios en nuestras vidas. Por eso, la prioridad en ti y en mí debe de ser que compartir de la verdad. Y cada vez que nosotros nos sentemos a escudriñar la palabra de Dios, tenemos que orar como el Señor lo hizo en Lucas 24:45, pedirle que Él abra nuestra mente para que entendamos o comprendamos las Escrituras. Así como lo hicimos hace un rato, ¿sí? Ya que en estos tiempos toda corriente está utilizando el enemigo de nuestra alma para levantar el ateísmo en nuestros niños, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Que se han declarado o han declarado que Dios no existe. Eso es lo que significa ateo, el que niega la existencia de Dios. Por eso es importante estar compartiendo ¿de qué?
de la palabra de Dios. Muy bien. Continuamos. Y tenemos otro ejemplo del apóstol Pablo. En el libro de 1 de Corintios 1:17, el apóstol Pablo tenía bien definido su propósito en la tierra y en el reino, al cual ahora pertenecemos. Dice 1 de Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué te ha enviado el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? A que le sirvamos a través de predicar la palabra de Dios. Igualmente podemos seguir afirmando en Romanos capítulo 10, verso 14 y 15, que su prioridad de Pablo fue siempre predicar la palabra. Para Pablo, el apóstol, era tan importante la predicación que entendía que la gente no sería salva sin haber quien les compartiera. A lo mejor en tu corazón está el anhelo, el deseo de que tus seres más queridos, tus familiares más cercanos, amistades, posiblemente hasta un vecino, pueda conocer la verdad para que no se pierda. Y Pablo lo entendía. Y dice Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Escuchemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es importante que tú y yo conozcamos la verdad, porque es lo que tenemos que hablar, y muchas veces hablaremos a través de nuestra personalidad, a través de nuestro testimonio, a través de lo que la gente vea que hagamos, que sentimos y actuamos, ¿sí? Ahora la pregunta, y ya para concluir casi nuestro tema, ¿quién debe hacerlo? ¿Quién debe ir a predicar? ¿Solamente los pastores? ¿Solamente los evangelistas? ¿Solamente los maestros, los profetas, los apóstoles? No, es para todos. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Sí? Entonces, regresamos y concluimos. La predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a través de un hombre. En este caso, Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Quiero concluir y decirte que habrá una lucha. En Mateo capítulo 4, en el verso número 1 al 3, nos dice la Escritura, y veamos lo que dice el texto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4 nos da la clave de que tendremos lucha, como ya lo dice el inicio del capítulo, que vendrá el tentador cuando nos encontremos físicamente débiles, pero tenemos que ser fortalecidos espiritualmente. ¿Y de qué manera vamos a responder? ¿Y de qué manera respondió nuestro Señor? Él es nuestro ejemplo. Capítulo 4, Jesús respondió y dijo, escrito está. Escrito está. No tenemos por qué inventar cuando ya el Señor nos dejó el manual. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto concluyo y quiero orar y decirte que no solamente de pan vivirás, no solamente de trabajo vivirás, no solamente de diversión vivirás, no solamente de descanso vivirás, no solamente de fama vivirás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra que salió de la boca de Dios, hoy y tú y yo tenemos la oportunidad porque aquí está plasmada en este libro que se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Quiero darte las gracias en esta mañana, porque una vez más, a través de tu palabra y a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en las primeras ocasiones que Él tuvo que hablar con hombres y mujeres que le rodearon, Él les compartió de la verdad. Y Él les habló solamente de la verdad, porque a través de la palabra y predicando la verdad, se romperá, se cortará y se pudrirá todo yugo de maldición generacional que está oprimiendo a la gente en este tiempo. Creemos firmemente lo que ya hemos leído, que a través de tu palabra no solamente traerás sanidades, sino también traerás libertad a los cautivos. Y lo creemos porque a través de los evangelios vemos tantos ejemplos de los señales, prodigios que tú llevaste a cabo y milagros en la gente que te vio y te escuchó y por eso te siguieron. Señor, pero tú nos diste el mensaje claro y preciso. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que hagas la obra a través de tu Santo Espíritu en mi vida y en cada uno de los oyentes, que tú los guíes, que tú limpies sus labios y que tú produzcas esa pasión en cada uno de nosotros para llevar las buenas nuevas, porque a través de la predicación de tu palabra tendremos la libertad, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias te damos en esta mañana por habernos acompañado. Te bendecimos en el nombre de Jesús, de Cristo Jesús, y te enviamos un caluroso afecto y abrazo desde Aguascalientes, México. Y también te quiero decir, no te olvides de seguir observando las medidas de seguridad por el bien de todos. Hay un protocolo de salud, no solamente en México, no solamente en Aguascalientes, sino en todo el mundo, y tenemos que ser responsables en llevarlo a cabo para bien de todos. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.